En esta ocasión vamos a aprender a importar las bases de datos de pruebas que usaremos a lo largo del curso. Para ello, en la documentación disponen de dos archivos SQL que vienen a ser dos scripts que si los descargan se verían más o menos así: employees.sql y world.sql. Estos scripts son los que nos van a servir para poder crear nuestra estructura de bases de datos. Vamos a tener una base de datos de empleados que simula la estructura de los empleados y sus cargos en una empresa, por ejemplo, y World, que son básicamente datos demográficos de los distintos países que existen en el mundo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Necesitamos abrir una línea de comandos, o en este caso este de acá, que es el PowerShell. Si quieren también pueden abrir el CMD, con cualquiera de los dos les va a funcionar. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta acá? Primero tenemos que escribir acá environment, si es que tienen su Windows en inglés, o si no sería variables de entorno, para dar clic acá. Y luego dar clic abajo donde dice Environment Variables, le dan clic acá. Y luego en Path le dan, en este caso, en Edit. Una vez que tienen eso, se les abre esta pequeña pestañita. Y lo que tienen que fijarse es lo siguiente. Es que esta línea de acá esté añadida. Dependiendo de qué programas tengan instalados y tengan añadidos al Path, pues puede haber dos o más líneas. En este caso yo tengo dos. Y la segunda corresponde a MySQL, que es la dirección donde se encuentra el .exe de MySQL. ¿A qué me refiero con eso? Si yo voy acá y luego voy a este PC y luego voy a disco local C y luego voy a Program Files y luego voy a MySQL aquí y luego voy a MySQL Server y luego voy a bin, en esta dirección yo puedo ver que está MySQL.exe. Añadir al path de Windows significa que yo voy a copiar esta dirección, voy a ir acá y si es que no existiera tendría que darle en New y pegar la dirección para luego agregarla. Una vez que yo hago eso, noten que yo agrego solamente hasta el bin. Esto es para indicarle que acá vive, en este caso, pues el programa MySQL.exe, el ejecutable. Luego le doy OK, OK y OK y se agregó al path. Luego, en mi línea de comandos, puedo ya ingresar a MySQL. Por ejemplo, si yo ingreso con el usuario root, tendría que colocar algo así: MySQL -u root -p. ¿Esto qué significa? Esto significa que el -u significa U de user, o sea, estoy ingresando con el usuario root, y -p significa que tengo que meter o ingresar la password del usuario root. Si no coloco -p, me va a dar un error porque mi usuario yo lo creé con password. Luego de eso me sale pues enter password, coloco 1234, que fue el password que le asigné, y le doy enter. Una opción también es colocar el 1234 así pegado como está el root acá, pero por seguridad se recomienda no hacerlo porque pues si no el password queda visible ahí en el terminal. Le doy enter y acabo de ingresar. Luego voy a ejecutar un comando que se llama show databases, punto y coma. Tengo que cerrar siempre con punto y coma las instrucciones para darle enter para que se puedan ejecutar. Y acá puedo ver las tablas. La tabla que yo creé anteriormente, MyDB, y las otras que vienen por defecto en el sistema de MySQL. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que este show también lo puedo ejecutar en mayúsculas o en minúsculas. Es indistinto, pero es costumbre a veces los comandos o palabras claves de MySQL ejecutarlos con mayúscula, pero igual funciona. Ahora, yo tengo que crear dos bases de datos. Mi primera base de datos tiene que ser Word y la segunda Employees. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Create database, y acá le doy Word, punto y coma. Si me sale query OK, significa que se creó. Luego voy a colocar create database y voy a colocar employees, punto y coma. Tiene que ser exactamente con estos nombres para que en este caso se pueda crear de forma adecuada mi base de datos.
Una vez que yo tengo eso, lo siguiente que yo voy a hacer es, por ejemplo, ingresar a World. Entonces voy a decirle use World, punto y coma. Y luego voy a ir acá, a Downloads, y voy a copiar este path, copy address. Luego voy acá y voy a hacer lo siguiente, voy a colocar el comando source y voy a pegar. Noten que se pega simplemente downloads. Ya se entiende en este caso que pues estoy en la carpeta downloads. Luego le doy esta barra y como estoy en world, le doy acá world.sql, punto y coma, y al darle enter, vamos a ver qué me sale. Este es un error bastante común que a veces sale en Windows, y es que cuando uno coloca un solo slash no lo reconoce. Entonces lo que yo voy a hacer es colocarle doble slash. Al colocarle doble slash y darle enter, ahora sí reconoce, y noten que se ha creado mi estructura de base de datos. ¿Qué ocurre? Si ahora le doy show tables y le doy enter, me aparecen las tablas que ya se han cargado. Voy a moverme a la base de datos de empleados. ¿Cómo hago eso? Use employees, punto y coma, y le doy enter. Si yo hago el mismo comando show tables, noten que no me sale nada. Si hubiese ejecutado el show tables cuando estaba en Words antes de ejecutar el script, me hubiese salido lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Como ya estoy en empleados, dentro de mi base de datos de empleados voy a ejecutar el comando para cargar todas las tablas de empleados. Entonces, ¿qué hago? Source y coloco pues downloads / y luego colocaría acá employees.sql, y una vez que tengo eso, coloco el punto y coma y le doy enter y se empieza a cargar todos los datos. ¿Qué va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir es que, si se notan, pues se está demorando más. ¿Por qué demora más? Porque la base de datos de empleados es algo más compleja y tiene muchos más datos que la de Word. Entonces solamente es cuestión de esperar un poco, tener paciencia hasta que se empiece a cargar todos los datos y la estructura en MySQL. Perfecto, una vez que ya se carga esto, pues me aparece simplemente esto, que todos los queries se ejecutaron de forma exitosa. Y si yo hago ahora un show tables, lo que puedo ver es que ya están las tablas cargadas para mi base de datos de empleados. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que el usuario NumPy user pueda tener acceso a esa base de datos? Lo que tengo que hacer es ejecutar el siguiente comando. Tengo que ejecutar el comando grant all privileges on. La base de datos acá sería, pues por ejemplo, world, le coloco punto, el asterisco significa que tengo acceso sobre todas las tablas, luego le doy to y luego coloco acá pues el usuario, que vendría a ser NumPy user, luego coloco el arroba y acá coloco localhost, y luego de eso coloco un punto y coma. Perfecto. Luego de eso voy a hacer lo mismo, pero con la base de datos employees, y le doy enter y luego tengo que escribir este comando flush privileges. Es como para indicarle que refresque, digamos, internamente MySQL para que reconozca esos permisos que acabo de otorgar. Le doy enter y perfecto. Luego le doy exit y ya puedo olvidarme en este caso de momento del terminal e ir a MySQL Workbench. ¿Qué voy a hacer acá en MySQL Workbench? Pues si veo acá no me aparece todavía las bases de datos. ¿Por qué? Porque tengo que darle clic acá en refrescar, y al darle clic en refrescar aparece employees y world. Si yo veo acá, puedo ver pues que las tablas son las tablas que se han creado, y acá también las tablas de MiDB, que fue la base de datos que creé antes, también están sin tablas porque no he creado todavía tablas, y en cambio World, que es la que acabo de cargar, tiene las tres tablas
de nuestro script. Entonces con eso ya tenemos nuestras bases de datos de prueba cargadas de forma adecuada. Y pues podemos empezar ya en posteriores videos a trabajar y a aprender distintas sentencias MySQL o SQL para poder acceder a los datos contenidos en estas bases de datos de pruebas que acabamos de cargar.